Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 4 de mayo, celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan capítulo 14, versículos 6 al 14. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús contestó a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocen al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad, les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, un poquito de la biografía de los santos. Felipe, nacido en Betsaida de Galilea, fue primero discípulo de Juan Bautista, luego siguió al Señor. Una tradición señala que Felipe tuvo su principal campo de apostolado en lo que hoy es Turquía. Ahí también recibió el martirio. Santiago, primo del Señor e hijo de Alfeo, estuvo a la cabeza de la iglesia de Jerusalén y atrajo a la fe a muchos fariseos, sacerdotes y levitas. Murió mártir el año 62. Nos dejó una carta cuyo mensaje vital es que la fe se vuelva estéril sin obras de justicia y de caridad. Muy bien, pues este texto que escuchamos hoy de San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14, está en el contexto de el segundo discurso de despedida de Jesús. Después de haberles lavado los pies a los discípulos, a los apóstoles, Jesús se dirige a ellos y les dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice yo soy el camino, pues pensamos en los mandamientos, pensamos en las bienaventuranzas. Cuando de Jesús dice yo soy la verdad, pensamos en todos los misterios de fe que nos ha revelado y que han quedado sintetizados en el credo de los apóstoles. Cuando Jesús dice yo soy la vida, pensamos
sobre todo en los 7 sacramentos que el Señor ha instituido, del cual el primero es el bautismo, por el que iniciamos en la vida divina, en la vida de Dios. Después dice Jesús: nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, parece que como que lo regaña, ¿no? Como que lo está regañando. Por eso a veces los apóstoles no querían decirle algunas cosas, porque les iba a responder enérgicamente o les iba a dar algún regañito, ¿no? Y entonces pues Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? O sea, desde luego que sabemos que creemos en un solo Dios, pero en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas. Pero bueno, aquí nos dice la Biblia latinoamericana, explicándonos el versículo 11 sobre todo. Dice: yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Entramos en la vida misteriosa de las personas divinas que comparten todo y son un único Dios. Las cosas materiales y los cuerpos no se pueden compenetrar, pero no es así en el mundo espiritual. Cristo está en el Padre y el Padre está en Él y ponen su morada en nosotros. Entonces pues hay una unidad profundísima entre la Divina Trinidad, una unidad en la diversidad, y eso se refleja en toda la creación. La creación es unidad en la diversidad, como consecuencia de su creador que la hizo, que es unidad en la diversidad. Entonces dice Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pues cuando vemos, por ejemplo, la Santísima Eucaristía, ahí está Cristo, y Cristo es el reflejo del Padre. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y vemos a Jesucristo actuar con tanta misericordia con los enfermos, con los desprotegidos, con los pobres, con los pequeñitos, con los humildes, vemos en Cristo el rostro del Padre, amoroso y misericordioso. Cuando vemos a Jesucristo perdonar a los pecadores y afirmar con toda seguridad que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, vemos en Cristo el rostro misericordioso del Padre que acoge a sus hijos arrepentidos. O sea, Cristo es el reflejo del rostro del Padre. Cuando vemos a Cristo vemos al Padre. Y entonces ojalá que también cuando alguien vea a alguno de los miembros de la iglesia, vea en ellos a Jesucristo y en Jesucristo al Padre. O sea, que podamos nosotros reflejar también el rostro de Dios. Cuando hablamos de evangelización, recuerdo en alguna ocasión haber escuchado
querido hermano sacerdote que hablaba de la evangelización, me pareció que su definición quedó demasiado corta, porque hablaba de predicar la misión, y la evangelización no se limita solamente en la predicación o en el anuncio de la misión, en el anuncio. Recuerdo al padre Gerardo Blanco, que en las clases que nos daba en el seminario nos hablaba de Emilio Alberic, uno de las máximas autoridades cuando se trata de hablar de evangelización y catequesis, y definía la evangelización como el acto como el anuncio del evangelio por parte de la Iglesia a los individuos y a las comunidades, a través de todo lo que ella dice, hace y es. El anuncio del evangelio por parte de la Iglesia a los individuos y las comunidades, con todo lo que ella dice, hace y es. ¿Quién es la Iglesia? Pues es la esposa de Cristo. Somos la esposa de Cristo, y nosotros, esposa de Cristo, Iglesia, debemos reflejar a Cristo, debemos evangelizar, debemos anunciar, debemos irradiar su presencia con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Claro que esa es una tarea intensa de toda la vida. Entonces, si al vernos alguien que no cree en Dios, si al vernos vivir, pensar, sentir, actuar, servir, amar, por la misericordia de Dios y por su gracia, logra descubrir la presencia de Dios en la Iglesia a través de nosotros, bendito sea Dios, porque esa es la evangelización. Y bueno, dice otras muchas tantas cosas aquí nuestro Señor, pero en síntesis, ojalá que nosotros como Iglesia también, así como Cristo transmite esa presencia del Padre, porque el Padre está en Él, y nosotros por el bautismo tenemos la dicha de ser morada de Dios, ser casa de Dios, ser familia de Dios, ser templos de su presencia. Ojalá que también nosotros podamos, por su misericordia y también por nuestro esfuerzo y corresponsabilidad y colaboración con la gracia, transmitir esa presencia y el rostro de Dios nuestro Padre. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.